¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga ricamente. Soy el pastor Sergio Cabezas de la Iglesia Aliancista de la Restauración. Y un gran saludo, ¿cierto?, al pastor Jaime Cabrera, su esposa, su familia, y también a la congregación, ¿cierto?, donde ellos también están pastoreando. Por lo tanto, ¿cierto?, el pastor Jaime me pidió que pudiera compartir una reflexión y quiero compartir una reflexión con ustedes en esta hora. Algo que también, ¿cierto?, creo que es tan importante en los días, ¿cierto?, de hoy, que estamos viviendo, ¿cierto?, nosotros hoy en día. Que podamos realmente compartir, ¿cierto?, una porción de la palabra donde podamos ser fortalecidos, ser instruidos, ser enseñados, ser también, ¿cierto?, a lo mejor corregidos. Y que podamos recibir ese pancito, ¿cierto?, que viene del cielo a través de la palabra del Señor, ¿cierto?, que es nuestro maná celestial, ¿cierto?, que es nuestro pan de cada día. Por lo tanto, ¿cierto?, quiero compartir con ustedes en esta hora una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versos del 35 al 38, que lo vamos a leer en esta hora. Y, ¿cierto?, dice así. Mateo 35, lo vamos a leer, Mateo 9:35, búsquelo para que lo podamos leer con la ayuda del Señor. Mateo 9:35 al 38. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así, me imagino que ya lo encontró ya. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, en esta hora quiero darte gracias por esta porción de tu palabra. Señor, danos esa dirección que necesitamos para que también podamos apuntar, Señor, al corazón y a la mente y a la conciencia también, Señor, de todos aquellos que en esta hora van a escuchar esta porción de la palabra del Señor. Espíritu Santo, pedimos tu asistencia, guíanos en esta hora para que realmente sea una porción de tu palabra, Señor, que realmente halle cabida en nuestros corazones para que tu palabra tome crecimiento, tome consolidación y tome también, Señor, de la gloria nuestra vida, esa fuerza, Señor, y esa luz que pueda guiar nuestro camino en el día a día, en la fe. Gracias, mi Dios, por todo. Te damos, Señor, las gracias porque tú eres bueno y real. Y gracias por esta porción de tu palabra que creo que nos hará muy bien, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Yo quiero compartir lo siguiente con ustedes, le coloqué como tema, como título, ¿cierto? La demanda de obreros. Y creo que es importante, ¿cierto?, esto hoy en día, ¿cierto?, la demanda de obreros, porque la demanda de obreros es en toda área de la vida, ¿cierto?, laboral, ¿cierto? Siempre hay demanda de obreros, siempre hay demanda de obreros en las empresas, en el trabajo, en el día a día, siempre hay demanda de gente que se necesite, mano de obra, ¿ah? Y en la vida espiritual no es la excepción. En la vida espiritual siempre se necesitan obreros, mano de obra. ¿Para qué? Para poder servir y trabajar en esta, hermano, en este reino de Dios. Hermano, que hay tanto que hacer en la obra del Señor. Por eso que, cierto, le puse así la demanda de obreros. Y no pierda de vista esto, la demanda de obreros. Entonces yo quiero compartir tres, ¿cierto?, enseñanzas que nos deja este pasaje, ¿cierto?, en cuanto a la demanda de obreros. Tres enseñanzas, ¿cierto?, que nos van a enriquecer espiritualmente, ¿ya? Así que quiero que estén bien atentos. Si ustedes quieren tomar nota, quieren tomar apunte, háganlo, ¿ah? Para que después puedan repasarlo, para que no se les olvide tan luego, ¿cierto?, lo que
escucharon, ¿cierto?, hoy en día. La demanda de obreros. Primero, dice el capítulo 9, verso 35. Esta es la primera enseñanza. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Eso es una enseñanza para nosotros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Lo podemos ver en el verso 35, leámoslo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cierto? Y él hacía eso. Pero, ¿para qué recorría las ciudades y aldeas? Bueno, el mismo texto nos va diciendo, ¿cierto? Nos va aclarando, ¿cierto? Mas esto dice, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso él recorría las ciudades, recorría las aldeas. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Usted ha escuchado, ¿cierto?, lo que, sobre todo en las empresas, ¿cierto?, ese refrán que se dice, la ley de la demanda, ¿cierto?, la necesidad y la demanda. Entonces, se demanda algo porque hay una necesidad, y si hay una necesidad es porque se demanda algo. Entonces, aquí hay necesidades, pero también hay una demanda. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Hay un testimonio que yo quiero contarle en esta hora, un testimonio, así que escúchenlo con la ayuda del Señor para que, ¿cierto?, puedan escucharlo bien y estar bien atento porque es parte del mensaje. Un pastor que salió a visitar, recorriendo los lugares donde vivían los hermanos, llegó a una casa donde la hermana estaba postrada en cama. Y el pastor le preguntó, ¿cómo está, hermana? La hermana le contestó, pastor, bien. Y hoy comencé el día recorriendo la ciudad. Y el pastor, sorprendido, le preguntó a la hermana, ¿y cómo es posible eso, hermana, si usted está postrada en cama? La hermana le contestó, sí, lo sé, pastor, pero recorrí desde temprano la ciudad orando al Señor. Orando al Señor. Así recorría ella, ¿cierto? Postrada en cama, recorría, ¿cierto?, los lugares, las ciudades, las casas, ¿cierto?, sus amistades, sus familiares, sus vecinos, etcétera. Lo hacía, ¿cierto?, ella a distancia. Mira, hay dos formas de recorrer las ciudades y aldeas. Y esto también creo que nos entrega una gran enseñanza para todos nosotros. Primero, de manera presencial. Jesús lo hacía así. Él dice en verso 35, recorría Jesús de manera presencial todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Segundo, de otra forma más se puede recorrer las aldeas y las ciudades. De manera a distancia. Uno es de manera presencial, segundo de manera a distancia. Y en esta pandemia, ¿cierto?, que estamos viviendo todavía, ¿cierto?, hoy en día, todo se está haciendo, por lo general, la mayoría de las cosas se están haciendo a distancia. A través de las redes sociales, a través de las llamadas telefónicas, a través de la oración, orando por la gente a distancia. Y Mateo, ¿cierto?, 6:6 dice, mas tú cuando ores entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí, hermano, cuando uno se mete en la oración, puede recorrer la ciudad, la aldea, la casa de los hermanos, de los amigos, de los vecinos, de los que están en necesidades, a distancia, orando por ellos. Por eso que no hay excusa para decir, yo no puedo salir a visitar. Sí, sí puede, a través de la oración, intercediendo, clamando, ¿cierto?, metiéndose en aquellos hogares, en las necesidades de esa gente, orando a distancia por ellos.
Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo, en tiempo de no pandemia, orando, en tiempo de pandemia no nos excusemos. Es que no voy a la iglesia, no nos estamos congregando. No. Dice, orando en todo tiempo, de pandemia o sin pandemia, tenemos que estar orando al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, ¿cierto? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces aquí hay harto trabajo que hacer. Y aquí se requiere, por eso la demanda, ¿cierto? La ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? También es la ley de la necesidad que hay y la demanda que se está requiriendo. Hay una necesidad de orar, de interceder, dice, de suplicar, velando en ello, con toda perseverancia, por todos los santos. Hay una demanda. O sea, se demanda orar porque hay una necesidad en gente por la cual debemos estar orando. Por eso, ¿está orando usted? ¿Se está dedicando a la oración? Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo está diciendo también, oren por mí. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos que estar orando por nuestros líderes. Tenemos que estar orando, ¿cierto?, por los que, ¿cierto?, están en eminencia, ¿cierto?, en el área eclesiástica. Por eso que es importante que usted ore por su pastor, ore por sus pastores. Si estamos orando por diferentes personas, ¿cierto?, ¿cómo no vamos a orar por nuestros pastores? Por eso es importante que oremos, les respaldemos, les cubramos, les rodeemos en la oración para que ellos también puedan ejercer su ministerio ahí con ese respaldo de sus hermanos, ¿cierto?, en la oración. Pablo dice, para que al abrir mi boca pueda hacerlo con denuedo. Y sigue diciendo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Por eso que, ¿cierto?, existe, ¿cierto?, este ministerio carcelario, ¿no? Porque Pablo también estaba en la cárcel, ¿cierto? Y él también ejerció un ministerio ahí, ¿cierto? En toda cárcel que él estuvo. Me imagino que él, ¿cierto?, mientras Dios le dio la oportunidad de hablar del Evangelio, de predicarle la palabra a aquellos también que estaban ahí, también presos, no me cabe duda que lo hizo. Y lo hizo. Y se ganó también gente dentro de la cárcel. Entonces, está el ministerio carcelario, está el ministerio en el hospital también. Si alguien a lo mejor no tiene, no, a la cárcel no, pero puede ir al hospital. Hay tanta necesidad, la ley de la necesidad y esa demanda que se requiere de que, ¿cierto?, puedan haber obreros que puedan ir ahí. Entonces, está, ¿cierto?, también el poder salir a visitar a los enfermos. Por eso es que se hace, ¿cierto?, un deber. Hay dos formas, hermano, por eso recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, pero hay dos formas de hacerlo. De manera presencial, Jesús lo hacía presencialmente, ¿cierto?, enseñando, ¿cierto?, predicando, sanando. Pero también hay otra forma que es a través de distancia, ¿cierto?, sobre todo en esta pandemia, de manera, ¿cierto?, a distancia, que se puede hacer a través de las redes sociales. Use las redes sociales, ¿cierto?, para poder llegar a personas, animar a otros, orar por otros, darle palabra de ánimo a otros. Está la vía de teléfono, donde podemos estar orando, ¿cierto?, llamando, etcétera, etcétera. Hoy día mismo, hace un rato atrás, con mi esposa, la pastora, estábamos llamando, ¿cierto?, a una hermana que está en necesidad y estábamos a través del teléfono orando por ella, compartiéndole una palabra. Pero es que eso es importante, ¿cierto? Si no lo podemos hacer de manera presencial, usemos los medios que tenemos, ¿cierto? Y la oración por sobre todas las cosas. Mire, si no lo puede hacer de manera presencial, ¿cierto?, hágalo a distancia orando, porque todos pueden orar. Entonces, eso es la primera enseñanza.
la demanda, ¿cierto?, de obreros. La demanda de obreros, porque hay necesidades que atender y cubrir. Y que usted sea un obrero que pueda estar recorriendo también, ¿cierto?, la ciudad donde usted vive o otras ciudades, ¿cierto?, donde pueda entrar a casas, donde usted pueda entrar a familias, a personas. Si no lo puede hacer de manera presencial, hágalo de manera a distancia, orando y clamando por ello, llamándolos a través de las redes sociales y de una de otra manera, entregándole, ¿cierto?, un ánimo, una palabra de fortaleza, de aliento y de fe, llevándole la palabra del reino de Dios. Bien, la segunda enseñanza que quiero compartir con usted en esta demanda de obreros es el verso 36 de Mateo. Al ver las multitudes, esta es la enseñanza, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y lo vamos a leer textualmente. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, siempre hay una razón. Jesús recorría las ciudades y las aldeas por una razón, porque iba a enseñar, iba a predicar, iba a sanar. Y cuando se dice en esta segunda enseñanza, en el verso 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, también hay una razón. Y la razón es porque la gente aquí estaba desamparada y dispersa como ovejas sin un pastor. Por eso, ¿cierto?, al ver las multitudes, Jesús sentía esa compasión por ellas. Al ver las multitudes así, le pregunto yo, ¿cómo ve usted a la gente? ¿Cómo usted ve a la sociedad? ¿Cómo usted ve a los que están a su alrededor? ¿Los ve como los ve el Señor? ¿Como ovejas que no tienen pastor? ¿Como gente que está desamparada, sin una guía en su camino? Donde usted puede ser una guía en su camino. A lo mejor usted me dirá, pero yo no soy pastor, yo no soy un líder, yo no soy un diácono. Usted no es necesario que sea un pastor, un líder, un diácono. Para guiar a una persona en la parte espiritual no se requiere un ministerio. Ahora, es distinto cuando el Señor llama a un ministerio específico. ¿Por qué? Porque ahí hay un propósito de Dios muy específico, como el pastorado, el evangelista, el maestro, etc. Porque hay asuntos puntuales que atender ahí. Pero para guiar a una persona, no es necesario que tenga un ministerio. Yo puedo guiar a otro, al Señor, y puedo también guiarlo también en la palabra de Dios. Entonces no hay excusa. No hay excusa para recorrer las ciudades y aldeas, porque si no se puede hacer de manera presencial, se hace a distancia, orando, llamándolo por teléfono, orando por ellos, usando las redes sociales. No hay excusa para no guiar a otros, ¿cierto?, en el camino del Señor. Porque si usted tiene un corazón compasivo, y usted ve a la gente, ¿cierto?, con compasión, usted puede ser, ¿cierto?, una guía para ellos. No se excuse, no lo haga. No lo haga. Y que Dios nos ayude. Bien. Compasión significa sufrir juntos. La compasión incluye el deseo de ayudar. La compasión es un comportamiento que va dirigido a producir bienestar en quien sufre. La compasión conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Mateo 9:36 dice, Jesús tuvo compasión, empatía, ¿cierto?, y comprensión al ver las multitudes. Pero, ¿acaso la gente en aquel tiempo no tenían líderes y pastores que las pastorearan? Sí los tenían, sí tenían líderes. Sí tenían líderes. Por ejemplo, tenían líderes, sacerdotes, fariseos, etc. Ahora, ¿por qué Mateo 9:36 dice que las multitudes o la gente andaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor? Si tenían líderes en aquel tiempo.
Bueno, Mateo 9:36 dice que no tenían pastor. Tenían líderes, sacerdotes, fariseos, levitas, etc. Pero no tenían pastor. Mire, la gente tenía sacerdotes, tenía líderes religiosos, ¿cierto? Como los fariseos, los levitas, ¿ah? Etcétera. Pero no tenían pastores que los pastorearan y las guiaran en la vida. Mire, muchos, ¿cierto?, caminan así en la vida cristiana, diciendo de la siguiente manera, escuche bien, mire, porque muchos dicen así, ¿ah? Muchos dicen así, y este es su talón de Aquiles en su vida en la fe. Muchos caminan, ¿cierto?, andan o viven, ¿cierto?, en la vida cristiana diciendo de la siguiente manera, yo soy el capitán de mi propio barco, yo soy el que forjo mi propia vida, yo soy el señor de mi propio destino. Entonces, ¿para qué quiero un pastor? Mire, mucha gente, ¿cierto?, se aferra al Salmo 23 que dice, 23.1 que dice así, entonces, el Salmo 23.1 dice, Jehová es mi pastor. Y muchos se aferran a este salmo, Jehová es mi pastor. Entonces dice la gente, entonces, si Jehová es mi pastor, ¿para qué quiero, cierto, pastores? ¿Para qué los quiero? Si Jehová es mi pastor, ¿para qué quiero pastores? Pero mire lo que dice el Juan, capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, se necesitaba que alguien apacentara los corderos del Señor. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, se les requería, ¿cierto?, que alguien pastoreara, ¿cierto?, las ovejas. Se requería de un pastor o pastores, ¿cierto?, que pastorearan las ovejas del Señor. ¿Para qué? Para que las apacentaran. Para que apacentaran los corderos. Sigue diciendo, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Por la ley de la necesidad. Y una necesidad, se requiere, hermano, de pastores que puedan pastorear las ovejas. Pero para guiar a una persona al Señor o para guiarlo en la vida, ¿cierto?, usted puede hacerlo, aunque a lo mejor usted no es líder, a lo mejor usted no es pastor, pero usted puede guiar a una persona al Señor, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, no hay excusa para que usted le enseñe la palabra, lo lleve al Señor y también pueda encaminarlo y llevarlo a la iglesia para que ahí los pastoreen, ¿cierto?, los pastores, ¿cierto?, y le enseñen y le ayuden, ¿cierto?, para que persevere en la fe. Qué lindo. Primera de Pedro 5.2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Ánimo, hermano. Ánimo, hermana. Usted también puede ser parte de apacentar la grey de Dios y apoyar en esto a sus pastores. Dice también, ¿cierto?, Hebreos 13 del verso 17, obedeced a vuestros pastores. Qué hermoso. Mire este llamado que Dios nos está haciendo, es a la obediencia. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y qué hermoso tener pastores así, que tengan una buena conciencia, ¿cierto?, deseando en sus corazones conducir bien al pueblo.
de buena manera, guiándolo, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Qué lindo, qué hermoso tener siervos de Dios así. Ore por ellos y imiten y sigan también su ejemplo. Por eso es que todos necesitamos pastores con empatía y comprensivos que nos guíen en la vida, en la fe, en el Hijo de Dios. ¿Ah? Por eso la segunda enseñanza era: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Usted sea un pastor, a lo mejor para un colega de trabajo. Usted sea un pastor a lo mejor para un vecino. Usted sea a lo mejor un pastor o una pastora a lo mejor para un familiar. Guíelo, diríjalo, apóyelo, ayúdelo en la vida, en la fe. Entonces, usted puede también, usted puede también, ¿cierto?, cumplir esta tarea y esta labor, porque la demanda de obreros es esa. Demanda de obreros que recorran las ciudades, que recorran las aldeas. Si no se puede presencialmente, pero se puede hacer a distancia, como lo vimos anteriormente. Se requiere, ¿cierto?, la demanda de obreros compasivos, que vean a la gente con compasión, como ovejas que necesitan de que alguien las guíe. Y usted puede ser uno, o usted puede ser una de ellas. Entonces, no nos excusemos. No, que el pastor, no. Usted puede ser uno de ellos que pueda guiar a otra persona, y usted puede ser una de ellas que guíe también a otra persona al Señor y conducirla en los caminos del Señor, darle el apoyo que necesita, darle el apoyo que se requiere, etc. Bien, la tercera, ¿cierto?, enseñanza, y con esta vamos a terminar. El verso 37-38, ¿cierto?, la última enseñanza. Jesús dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Vamos a leerlo textualmente. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esta declaración? Miren, quiero darle tres motivos. Tres motivos por los cuales Jesús dijo, ¿cierto?, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Primera razón: las cosas que hay que hacer. Y en Mateo capítulo 6, ¿cierto? En Mateo capítulo 6 se puede ver esta razón del verso 1 al 6. Las cosas que hay que hacer. Porque en ese tiempo, ¿cierto?, hubo discusión, ¿cierto?, de los griegos contra, ¿cierto?, los hebreos, que había no se estaban atendiendo, ¿cierto?, a las viudas. Por lo tanto, ¿cierto?, hay cosas que hay que hacer. Por eso las cosas que hay que hacer es atender, y en ese tiempo era atender las mesas. Por lo tanto, hay cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Y los apóstoles dijeron: bueno, escojan, ¿cierto?, algunos varones de buen testimonio, de fe, etcétera, que puedan hacer este trabajo. Y usted lo puede leer en Hechos capítulo 6. Era atender las mesas. Por eso que es importante, ¿cierto? Por eso la mies es mucha, los obreros son pocos, porque hay cosas que hay que hacer. Hay cosas que hay que hacer y alguien tiene que hacerlas. Por eso que la demanda de obreros es importante, porque hay cosas que hay que hacer. Segundo, las cosas que se deben hacer. Y en Hechos 6, verso 4, ¿cierto? En Hechos 6, verso 4, se ve esto, ¿cierto?, importante, donde dice que los discípulos, que ellos no van a atender las mesas, no porque ellos sea un trabajo rebajado, ¿no?, o que no lo puedan hacer, no, pero hay cosas que se deben hacer, y las cosas que se deben hacer son prioridad de preferencia. Hay cosas que hay que hacer, que a lo mejor no son tan de preferencia o de prioridad, pero hay que hacerlas. Pero hay cosas que son prioridad y que se deben atender, porque son prioridad de preferencia. Entonces en Hechos 6:4 dice: nosotros no descuidaremos ni la oración ni la palabra.
Esas son dos cosas de preferencia que los apóstoles, o en aquellos tiempos, ¿cierto? Los apóstoles, ¿cierto? Que estaban liderando, ¿cierto? La obra del Señor, ellos no debían descuidar ni la oración, ni la palabra de Dios, la extensión del Evangelio por atender a las mesas. No que las mesas sean un trabajo rebajado, ¿no? Pero ellos no podían descuidar a lo cual Dios los llamó. Por eso es que se requería de manos de obreros, de otros hermanos, ¿cierto? De buen testimonio, ¿cierto? Que pudieran también colaborar y ayudar, ¿cierto? En la tarea de las mesas. Por eso es importante, la mesa es mucha, más los obreros pocos, por las cosas que hay que hacer, y hay que hacerlas. Por las cosas que se deben hacer, pero que no hay que descuidarlas. La oración y la palabra es algo que no se debe descuidar. Y el tercer motivo, ¿cierto? Es las cosas que se pueden hacer. Como que en Hechos 8, del verso 4 al 8, dice: y Felipe, ¿cierto? Y hubo una esparción, ¿cierto? de los discípulos por causa de la persecución. Y Felipe iba recorriendo, ¿cierto? Los lugares predicando la palabra de Dios y dando testimonio. Por eso que, hermano, hay cosas que se pueden hacer. Usted puede predicar la palabra y usted puede dar testimonio. Por eso que la palabra del Señor dice, ¿cierto? Que seamos sal, ¿cierto? En esta tierra y seamos luz, demos testimonio, y esas cosas se pueden hacer. Se pueden hacer. Entonces, por eso Jesús dijo en Mateo 9, 37 y 38, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero mi pregunta es, y aquí ya vamos terminando, en la demanda de obreros. ¿Pero qué clase de obreros deben ser? ¿Cualquier obrero? ¿Qué clase de obrero? ¿Cualquier clase o tipo de obrero? ¿No importa su vida espiritual? ¿O sí importa su vida espiritual? ¿No importa su relación con Dios? ¿O sí importa su relación con Dios? ¿No importa si está orando o no importa si ora o no ora? ¿No importa si cierto está compartiendo de la palabra o no lo está compartiendo? ¿Qué clase de obreros deben ser? La demanda de obreros. Deben ser obreros como Felipe. ¿Y cómo era Felipe? Miren, deben ser obreros como Felipe. Y aquí ya vamos terminando, porque aquí ya estamos concluyendo el mensaje, con la ayuda del Señor. Que hacía las cosas que hay que hacer. Y Felipe, ¿cierto?, fue uno de los que atendió las mesas. Este tipo de obreros necesitamos nosotros hoy en día, que también estén dispuestos a atender las mesas. O sea, a hacer las cosas que hay que hacer. Sean cosas muy honorables en la obra del Señor, o sean a lo mejor cosas no tan honorables en las cosas del Señor. A lo mejor, como se ven más, barrer, limpiar los baños, pero eso no es tan honorable. Pero que hay que hacer las cosas que hay que hacer, y aquí eso hay que hacerlo. Ordenar, ¿cierto? En lugar de reunión, hacer aseo, barrer, pasar el paño, la aspiradora, no sé, limpiar los baños, ¿cierto? No, tienen que estar limpios. Y hacer otras cosas que hay que hacer también, ¿cierto? Y Felipe fue uno de los que atendió las mesas.